¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bueno, mediodía lluvioso ya a las puertas de un fin de semana extensísimo, ¿no? Este fin de semana de Semana Santa, pero que además empalma con el lunes y martes. Son 6 días en el que hay expectativas de cierto movimiento en el país, movimiento turístico, a pesar de la crisis económica que atempera un poco las expectativas, pero bueno, se han organizado muchas actividades, muchos festivales en gran parte de los destinos turísticos y existe la expectativa de que estos 6 días que se vienen por delante contribuyan a mover un poco la economía, principalmente en las zonas más turísticas. Pero ahora vamos a hablar de política, de elecciones. Faltan poco menos de 3 meses para que Río Cuarto vaya a las urnas, elija intendente, concejales y tribunos de cuentas. El 23 de junio es la fecha oficial a la que convocó el intendente Juan Manuel Llamosas y empiezan a surgir las primeras mediciones, las primeras encuestas que marcan los posicionamientos de cada uno de los candidatos o incluso precandidatos todavía, ¿no? Estamos en comunicación con Matías Blasco, es responsable ejecutivo de Punto Doxa, una consultora que midió el escenario político en Río Cuarto. ¿Qué tal, Matías? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? Yo sin poder irme a ningún lado, así que Claro, no la estoy pasando tan bien, pero vos bueno, no importa. sos uno de los que no nos vamos. Exactamente, no nos Bien, vamos. bien. Bueno, Matías, han medido Río Cuarto, han medido el escenario hoy, a 3 meses de la elección. ¿Qué nos indica esta foto de Río Cuarto y sus elecciones al día de hoy? Mira, Marcos, varias cosas. Nosotros medimos hace poquito el escenario de Río Cuarto. Nosotros tenemos ahí dos o tres datos que me parece que son interesantes para poder conversar. El primero es un escenario de indefinición y de incertidumbre, ¿ok? Con ningún candidato o candidata que esté muy despegado, con lo cual esas preferencias todavía no pueden establecerse. Por otro lado, lo que tenemos es un escenario que va a discutir el cambio o la continuidad, ¿no? El discurso de la antipolítica o la continuidad y la gestión. Entonces es un escenario interesante. Por eso nos resulta tan tentador para las consultoras de elección de Río Cuarto. La elección primera de Milei, es la primera elección de Yayora, es un escenario interesante. Y luego algunas cosas de los candidatos propiamente. Nosotros ahí vemos un escenario de voto seguro donde de Rivas tiene un 20%, Nazario un 18%, Lambregui un 5%, Parodi un 15% y Carrizo un 8%. Pero como les decía antes, con un 25% de indecisos y un 5% de blancos. Es un número muy alto como para poder establecer un escenario muy firme, digamos, que tenemos incertidumbre. Sin embargo, y este es el otro dato importante, cuando les consultamos a estas personas que todavía no saben a quién votar, ahí de Rivas se despega un poquito y llega al 31, Nazario al 24, Parodi al 25, Lamborghini al 9 y Carrizo al 11. Ujú. Entonces ahí vemos que la performance de Rivas mejora un poco con respecto a la del voto seguro y la de Parodi también claramente se marca un poco ahí. Ese es un poco el escenario más o Ese es el menos hoy. escenario. Matías, ¿y qué predomina de este planteo que vos decías, continuidad o cambio? ¿La gente qué quiere? ¿Una continuidad del gobierno actual, además en línea con el gobierno de Yarlora, o cambiar y buscar otra cosa? ¿Qué prevalece? Bueno, esto es lo más interesante, porque la gente tiene como un pensamiento disociado. Tiene un discurso que tiene que ver con el cambio, tiene un discurso que es muy crítico de tiempos pasados a nivel nacional y un malestar vinculado a la inflación, pero por el otro lado, la gente en este tipo de elecciones también valora positivamente la gestión y la proximidad. De hecho, nosotros tenemos una aprobación del 58% para Llamosas y del 62% para Yarlora. Con lo cual empezamos a ver cierta tendencia de que la proximidad, el gobierno local, las cuestiones de la cotidianeidad pueden empezar a tener un poco más de valor que el discurso del cambio más genérico vinculado al humor. Así que Ujú. está por verse, porque te digo, de vuelta, es un escenario de mucha incertidumbre,
pero hay que ver cómo se van inclinando estas preferencias. Matías, hay un escenario que, bueno, que no se veía hacía muchísimo tiempo, que es el oficialismo dividido, ¿no? Con la posibilidad de llevar a dos candidatos, el peronismo, a Guillermo de Rivas y a Adriana Nazario. ¿Esto Ujú. dificulta las posibilidades de continuidad del oficialismo? Teniendo en cuenta que lleva 8 años en el poder y, como mencionás, se va con una gestión, la de Llamosas, con buena imagen. ¿Se autogenera el riesgo de la derrota o Nazario tiene un componente de voto no solamente peronista, sino también por fuera de ese universo? Bueno, hay que ver qué sucede, cómo se salda esa situación. Todavía falta un poco. Eh, Nazario lo que tiene es un recorrido propio, ¿no? Tiene una trayectoria propia, si bien está dentro del universo del imaginario peronista, tiene un recorrido propio, familiarmente, por empezar, pero además una carrera política propia. Lo que nosotros medimos es que más o menos de Rivas puede llevarse un 40 o un 50% del voto ese que tiene Nazario, pero Ujú. claramente se sigue poniendo muy competitiva si obviamente el peronismo va con dos candidatos distintos. Claro. Es difícil, pero al mismo tiempo yo te diría que de vuelta te planteo quién es el escenario. Si ese escenario se plantea, es el escenario del cambio. Bueno, ¿quién representa el cambio? ¿Parodi o Lamborghini? ¿O Carrizo? Eso también se puede fragmentar. Ujú. Entonces, lo que por un lado uno piensa que está en riesgo en el peronismo puede también estar en riesgo en la oposición. Sí, y también todo esto contando un escenario, Matías, en el que el radicalismo, Juntos por el Cambio, Valle Unido, que hoy no se descarta que también pueda ir con, en dos vertientes, ¿no? Por eso, digo, el escenario está abierto y la fragmentación está expuesta. Hay que ver cómo se saldan esas discusiones al interior de las coaliciones, teniendo en cuenta este horizonte. Eh, yo creo que ahí se atisba que de Rivas puede tener una mejor performance en esto de vincular a la continuidad con la gestión, ¿no? A la gestión de Llamosas, a la gestión de Yarlora, a la proximidad con la gestión municipal. Veremos. Si lo que prevalece es el cambio, entonces, bueno, a ver quién encarna mejor el cambio, si Parodi, Lamborghini o Carrizo. Hay que ver cómo se comporta el electorado con respecto a esta decisión. Bueno, de Rivas también está tratando de apropiarse del significado del cambio, ¿no? Porque su eslogan es sigamos cambiando. Bueno, sigamos cambiando, apela a las dos cosas, ¿no? Es sigamos nosotros y cambiando. O sea, que Claro. hay un mensaje de continuidad y cambio que me parece que tiene que ver más con la identidad de Córdoba y el estilo que se ha dado el peronismo en Córdoba. Me parece que va por ese lado. Y sí, obviamente, la posibilidad de captar un poco la voluntad de cambio que está expresada en la ciudadanía. Esa voluntad de cambio también hay que ir definiéndola. Bueno, ¿qué es ese cambio, no? En principio es un estado de ánimo, Ujú. una necesidad de manifestar un cambio, pero no está definido. Para cada uno de nosotros pueden significar cosas distintas. Claro. Entonces, bueno, hay que ir construyéndolas también, cuáles son esas cosas distintas que cada uno necesita. Matías, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, un placer, un gusto y a disposición. Matías Blasco, responsable ejecutivo de la consultora Punto Doxa, que midió el escenario aquí en Río Cuarto y está marcando eso que decía, ¿no? Una ventaja hoy de Guillermo de Rivas con 20 puntos, 18 puntos Adriana Nazario, allí también muy cerquita Gonzalo Parodi con 15, pero cuando se hacen las proyecciones, de Rivas se despega más, con lo cual está marcando que no tiene un techo tan cercano y llega a 31 puntos. Segundo queda Parodi con 25 y con 24 Adriana Nazario. Esto en un escenario en el que esta dispersión de la oferta peronista del oficialismo se confirme. Hasta ahora son solamente rumores. Lo único que está oficializado es que de Rivas es candidato. Hay que ver qué pasa con el resto de los precandidatos que en los últimos meses se lanzaron a la arena política aquí en Río Cuarto. Pero lo que todavía sigue como incógnita en el plano de la incertidumbre es qué va a pasar con Adriana Nazario, que se muestra en las redes sociales, que está mostrándose activa en reuniones, en recorridas, pero que hasta ahora no ha oficializado su candidatura. Cerca de ella dicen que
es candidata, que no hay ninguna duda de que va a competir en esta elección y que el lanzamiento se hará cuando se considere oportuno. Sin embargo, hasta que no se conozca fehacientemente que es candidata, queda abierta la puerta de una negociación y de un acuerdo entre De Rivas con Adriana Nazario. ¿Ese acuerdo qué implicaría? Bueno, que uno de los dos se baje. Y lo que está diciendo el Palacio Municipal, lo que está diciendo el intendente Juan Manuel Llamosa, lo que están diciendo cerca de él, es que De Rivas ya es el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba. Con lo cual, a Adriana Nazario le quedan dos alternativas, señalan. O acuerda con Guillermo de Rivas y en un esquema de poder que los contemple a los dos, o Adriana Nazario no tendrá otra que ir por fuera. ¿Ir por fuera cómo? Dicen en el Palacio Municipal que ir por fuera en una situación de aislamiento, que es lo que está tratando de generarle el oficialismo a Adriana Nazario, que todos los dirigentes, incluido el más importante, Martín Yarlora, estén del lado de Guillermo de Rivas y que por lo tanto Adriana Nazario, si va por fuera, quede sola. Hay que ver cómo se termina configurando finalmente ese escenario y que va a impactar, como decía Matías Blasco, finalmente en las encuestas y posiblemente en el resultado del 23 de julio.